buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Una vez más les agradezco que se contacten y vamos a continuar con la serie que hemos titulado La revelación de Dios a través de la Biblia. Hoy es el tema número 4 y vamos a continuar aprendiendo un poquito sobre la historia de la Biblia, y también lo combinamos, como ustedes ya saben, con una parte teológica describiendo la doctrina de Dios, hablar acerca de Dios, de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura. Les invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de tener la palabra a nuestro alcance. Pedimos una vez más que la dirección de tu Espíritu nos acompañe. Lo que vamos a aprender hoy, lo que vamos a hablar, sea dirigido por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay que recordar que en la antigüedad era una cultura mayormente oral. Los mensajes, los principios, los valores se iban comunicando oralmente, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, etc. De esa manera es como se comunicaba el mensaje antes de la escritura. Las poblaciones de la antigüedad no tenían prácticamente acceso a documentos escritos. Por eso la educación judía estaba basada mayormente en la memorización, y así lo iban transmitiendo a las generaciones futuras. Esta capacidad ha sido una de las virtudes de Israel a través de todos los tiempos, la cual ayuda pues a mantener y que la escritura, en este caso las Sagradas Escrituras, puedan permanecer hasta hoy. Es increíble, a través de todos los siglos, gracias a la capacidad de este pueblo israelita de la memorización para conservar los escritos sagrados. Eso nos da una idea de por qué el pueblo judío ha sido tan fuerte y ha podido sobrevivir tantos atropellos, tanta persecución en contra de esta cultura. El padre tenía la responsabilidad, la obligación de transmitir a sus hijos las enseñanzas de las Escrituras. Y vamos a ver un texto que nos comprueba esto. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Este texto ya lo hemos estudiado. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. 3 veces se menciona. Eso es muy significativo, que ya lo analizamos brevemente en el tema pasado. Amarás a Jehová, y la otra vez, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las vas a repetir a tus hijos y las hablarás de ellas, estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, o sea, en la memoria. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es una tradición, como ustedes pueden ver, una tradición oral. Los mensajes de Dios se iban transmitiendo de una generación a la otra para que no se perdiera detalle de lo que dicen las Escrituras. En ese mismo libro, capítulo ahora 26, versículos 5 en adelante, dice lo siguiente. Entonces dirás estas palabras delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual
el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Vamos a dejar ahí nomás la lectura por falta de tiempo, pero ustedes pueden leer todo el capítulo y se darán cuenta una vez más para comprobar la cultura de ese tiempo, una cultura oral, cuyos mensajes, en este caso el mensaje bíblico, se iba transmitiendo de una generación a otra. Aquí les doy solamente hay un ejemplo asombroso de memorización en el tratado de Pirkei Avot. Este es un tratado de la Mishnah que abarca la transmisión de dichos orales de los siglos 3 y 4 antes de Cristo. ¿Ok? Siglos 3 y 4 antes de Cristo. Tal vez sepan o recuerden que durante estos siglos no hubo profeta en Israel. El último profeta fue el profeta Malaquías y con él termina el Antiguo Testamento. Y desde entonces no hubo profeta hasta Juan el Bautista. ¿Ok? Un ejemplo entonces, veamos un proverbio judío de ese tiempo, de la Mishnah. Primero aprender, o sea, aprender de memoria, y luego entender, darle la aplicación correcta a la escritura. Filón, el renombrado historiador judío helenista que vivió durante el siglo I de nuestra era, decía que los maestros debían obligar a sus alumnos a memorizar sus dichos para que de esta manera quedaran fijos en la memoria. Una capacidad extraordinaria que desarrollaron los judíos en la memorización. Jerónimo, que existió del año 340 al 420 después de Cristo, él vivió muchos años en Palestina y quedó maravillado al ver cómo muchos judíos sabían de memoria la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, y los profetas. Veamos ahora la fidelidad de la transmisión de la Biblia. Además de la cultura oral, que era común entre los judíos, tenemos también a los masoretas. ¿Quiénes eran los masoretas? No estamos hablando de masones para que no los vayan a confundir. Este fue un grupo especial judío que existió entre los siglos 4 y 10, entre el siglo VI y X de nuestra era, que estuvo muy comprometido con la observación de la Masora, o se traduce en nuestro lenguaje tradición, y fueron ellos quienes dieron continuidad a la obra de los escribas. Los masoretas no solo escribían, sino que también contaban el número, ¿verdad?, de textos. Eran bien exactos en la transmisión de las escrituras, tanto así pues que ellos anotaban y escribían el número de cada palabra de cada versículo para asegurarse de que había sido perfectamente transmitida la Sagrada Escritura para no cometer errores. Una de las obras de los masoretas fue agregar signos vocales al texto hebreo. Hasta los inicios de la Edad Media, el Antiguo Testamento no contaba con vocales, solo eran consonantes. Algo más de los masoretas. Realmente merecen nuestro reconocimiento por su trabajo meticuloso al preservar con tanta eficacia el texto bíblico que habían recibido de sus ancestros. Un grupo extraordinario, y es gracias a este grupo, después de los escribas vinieron los masoretas, gracias a ellos que tenemos las escrituras después de tantos siglos,
sigue con nosotros. El trabajo que estos realizaron fue tan exacto que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto en 1947 y se compararon con los textos masoréticos, su similitud era asombrosa. A pesar de la diferencia de casi 1000 años que existe entre uno y ellos, la similitud era casi perfecta. Y qué bueno que eso comprueba una vez más, ¿verdad? La arqueología nos ha ayudado en esto, que podemos confiar en la Biblia como palabra de Dios. Veamos ahora los masoretas una vez más y el nombre de Dios. Y hay tanta controversia con esto. Para empezar, humanamente nosotros no podemos entender a Dios. Tendríamos que ser superior a Dios para poder entenderlo. Solo aceptamos lo que dice la palabra de Dios. La Escritura dice que lo que está revelado es para nosotros. Lo que no está revelado le pertenece a Dios. Y el mismo nombre de Dios, la deidad, es un misterio. Pero tenemos la Sagrada Escritura que nos da un indicio de cómo es Dios. Y recuerden la revelación más perfecta, Jesucristo, su vida, su misión, su enseñanza, sus milagros, en fin. Aún así, pues hablemos un poquito del nombre de Dios, de acuerdo a los masoretas, ¿verdad? Que nos han traído la Escritura hasta este tiempo. El hebreo antiguo, como ustedes ya saben, no contaba con vocales. Cuando Moisés preguntó a Dios por su nombre, Dios le contestó lo siguiente: yo soy el que soy, o sea, Yahweh o Yahvé. Yo soy el que soy, o sea, el eterno, el que tiene existencia por sí mismo. El nombre en el hebreo eran 4 consonantes, griega, W, H, W, y que son conocidas como el tetragramatón. Los eruditos consideran que es el equivalente a Yahweh, Yahweh o Yahvé. Esta es la forma correcta de reproducir su nombre. No obstante, los judíos ya desde tiempos de Nehemías tenían temor de pronunciar el nombre de Dios. El temor venía debido a que creían que al pronunciar el nombre de Dios de una manera tan ligera, pudieran ser culpables de quebrantar el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso ellos tenían mucho cuidado, mucho respeto, hasta temor de pronunciar este nombre. De ahí la práctica aceptada entonces de sustituir el nombre por el título Señor o Adonai, que la Escritura habla mucho de esto también, especialmente cuando se pronunciaba en voz alta. Ellos preferían decir Señor o Adonai en lugar de Yahvé o yo soy el que soy. Para indicar esta situación, los masoretas insertaron las vocales de Adonai debajo de las consonantes de Yahvé, con lo cual entonces se obtenía de modo entreverado el nombre o el título Jehová. Así que, contrario a lo que algunas religiones creen, la forma más correcta es Yahvé, no Jehová. Pero igual, las Biblias utilizan los dos nombres. Vayamos ahora a la parte teológica. El origen de las Sagradas Escrituras. Todos los escritores, hombres de Dios, se refirieron
a las Escrituras como sagradas, santas o palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, un texto muy conocido, dijo, y que desde la niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Romanos 3:2, un poquito atrás, el apóstol Pablo otra vez dice lo siguiente: de mucho, quizá leemos desde el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Estamos en Romanos 3:2, creo que sí. ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y él mismo contesta, de mucho, en todos los aspectos. Primero, ciertamente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios utilizó al pueblo judío, al pueblo hebreo, para transmitir la palabra a las generaciones futuras, no solamente entre su misma cultura. Pero Dios llamó a Abraham para que fuera una bendición no solo para los judíos. En ti serán benditas, dijo Dios, todas las familias de la tierra. Obviamente las Escrituras, a que ellos se estaban refiriendo en ese tiempo, era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se escribía. Los escritores mismos dan testimonio de que los mensajes que recibieron fueron de parte de Dios. Vamos a ver un par de ejemplos. Perdón. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, 1 y 2, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Los mismos escritores bíblicos reconocen que no fueron ellos los que hablaron. Ellos solamente estaban transmitiendo el mensaje de Dios, el mensaje que Dios les daba, inspirados por el Espíritu Santo. Un texto más. Jeremías 38, versículo 21. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y así, vez tras vez, cada uno de los escritores bíblicos del Antiguo Testamento reconocieron que el mensaje no era de ellos, era un mensaje directamente de Dios. Ellos solamente eran los portavoces, los instrumentos para transmitir el mensaje divino. David dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23:2. El profeta Ezequiel escribió: vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Ezequiel 2:2. Todos los profetas señalaron al Espíritu Santo como el ser que los inspiró para comunicar el mensaje de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento, tanto Jesús mismo como los apóstoles reconocieron que el Espíritu Santo
era el autor de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un par de ejemplos. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 36. 12:36 dice: Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. El profeta David, muy claro en lo que está mencionando aquí, que se repite aquí en el Evangelio de Marcos. Jesús mismo asegura que David, inspirado por el Espíritu Santo, habló el mensaje directamente dado por Dios. Hechos 28:25. Hechos 28:25. Dice: Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Se dan cuenta? El mismo apóstol Pablo da testimonio de que el mensaje de los profetas era un mensaje directamente de Dios, hablaron inspirados por el poder del Espíritu Santo. Y hay muchos más versículos, pero por el tiempo vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Cristo se refirió a él como una persona distinta de él mismo, hablando sobre el Espíritu Santo. Quizá un texto más, Juan 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará. ¿Quién es ese Él? El Espíritu Santo. Noten que el artículo Él. El Espíritu Santo no es una influencia, una simple influencia. No es una cosa, no es un atributo. El Espíritu Santo es una persona. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Notan ahí a las tres personas distintas que componen el único Dios verdadero, porque la deidad nunca trabajan separados. Por eso el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Y recuerden, la deidad nunca hace algo separado uno del otro. Hechos 5, 3 y 4. Hay algo muy interesante aquí. Hechos 5, 3 y 4. Recuerden el caso de Ananías y Zafira, su esposa, que habían prometido donar para la obra el dinero en lo que habían vendido un terreno. Entonces ese dinero lo iban a donar para la obra. Pero cuando ya tuvieron los fondos en las manos, ellos hicieron un cambio y se arrepintieron de donar todo, donaron solamente una parte. Lean la historia en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Yo solamente leo lo que el apóstol Pedro, por inspiración divina, les dijo. Al oír Ananías estas palabras, versículo 4. Leamos desde el 3. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Solo se le puede mentir a una persona. ¿Ok? Y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
El Espíritu Santo es una persona separada de Jesucristo y del Padre. Y aquí lo reconoce como Dios, porque la deidad nunca hacen algo separados. Y el único pecado que no se puede perdonar, Jesucristo dijo, es el pecado contra el Espíritu Santo. No se puede pecar contra una cosa, solamente contra una persona, contra Dios. Esto puede ser verdad solo si el Espíritu Santo es Dios, igual que Jesucristo, igual que el Padre. Para ir resumiendo el estudio de esta tarde, con mucha razón, la Escritura llama al Espíritu Santo en una palabra griega, parácletos, el paracleto divino. De ahí se deriva la palabra paralelo o paralelismo. Así que quiere decir que el Espíritu Santo es la otra persona de la deidad, igual que Jesucristo, igual que el Padre, que camina a nuestro lado. ¿Ok? Eso es lo que significa el paracleto, alguien que va en nuestra misma dirección. Otro igual que Cristo, que camina con nosotros como nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro mediador y consejero. Como pueden notar entonces, queridos hermanos, el Espíritu tiene los mismos atributos de la deidad. ¿Ok? El Espíritu nos guía a Cristo y manifiesta la gracia de Cristo entre nosotros. Así como Cristo nos representa o nos presenta delante de Dios el Padre y lo revela ante nosotros, el Espíritu Santo hace algo muy parecido. El Espíritu Santo nos recomienda delante de Cristo y nos revela a Cristo también a nosotros. Por eso Pablo lo llama el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29, vamos a leerlo. Creo que tenemos tiempo para un texto más. Hebreos 10, es el libro de Habacuc. Vamos a ver Hebreos de todas maneras. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecen el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta? Aquí el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, está separado del Hijo y separado del Dios el Padre. ¿Ok? Si ofendemos al Espíritu Santo, rechazamos la existencia del Espíritu Santo, no nos queda absolutamente nada. Por eso, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. De lo contrario, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros. Es para vuestro beneficio, dijo Jesús, que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu guía y equipa a la iglesia en su misión. La proclamación del Evangelio. La deidad unidos trabajan con un solo propósito: nuestra salvación. Todos los cambios que Jesucristo efectúa en nosotros lo hizo por medio del Espíritu Santo. Cristo mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos,
liberar a los posesos y proclamar el año agradable del Señor. ¿Cuál es ese año? El año del jubileo, la liberación, en este caso liberación del pecado. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima, sin antes vamos a tener una oración. Gracias, Padre Celestial, por darnos la iluminación de tu Espíritu para poder entender tu palabra. Bendícenos y bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.